Buenas, un saludo muy cordial desde la APSE para todas aquellas personas que nos acompañan en el programa desde la otra acera. Es un placer para nosotros tenerlos por aquí, esperando que el programa sea de provecho para ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante, es el tema de Hablemos sobre el Fondo Monetario Internacional, tema muy en boga en estos últimos tiempos. Y para esto tenemos que nos acompaña don Luis Paulino Vargas, él es economista y académico. También tenemos a doña Ana Rosa Ruiz, economista y académica, a Jonathan Acuña, él también es economista y asesor legislativo, y a don Fernando Rodríguez, él es economista y ex viceministro de Hacienda. En estos procesos, como siempre, pues nos acompaña Sofía Guillén, que es la coproductora del programa, y pues Sofía, adelante. Buenas noches, doña Saray y el público en general, gracias por acompañarnos en esta edición. Efectivamente, el tema sobre el Fondo Monetario Internacional ha formado parte de la agenda política y económica del país durante los últimos meses, inclusive desde el año anterior. Veamos la siguiente editorial de la APSE sobre algunas líneas políticas para enriquecer el debate de esta noche. ¿Por qué presidente Alvarado? ¿Por qué el presidente Alvarado dio a conocer la lista de medidas que tomaría el país para un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional el mismo día que iniciaron las negociaciones? ¿Por qué el presidente Alvarado le dijo a la ciudadanía que la ley de empleo público era necesaria para acceder al préstamo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué el presidente Alvarado impulsa la venta de la cartera de créditos de CONAPE cuando no fue un acuerdo unánime de la mesa de diálogo multisectorial? Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sin duda han mostrado la cara más soberbia y antidemocrática del gobierno de Carlos Alvarado. Por temor a que el pueblo reaccione como lo hizo en octubre anterior, Alvarado presentó su propuesta para ir al Fondo Monetario el mismo día que las negociaciones iniciaron. ¿No tenía la ciudadanía el derecho a conocer estas medidas desde mucho antes? El gobierno lleva al límite la frágil paz social de Costa Rica al buscar un préstamo innecesario que traerá más pobreza, violencia y desigualdad al país. Terribles experiencias de Latinoamérica y Europa han tenido lugar tras una intervención del Fondo Monetario Internacional. La iniciativa estrella de Carlos Alvarado para lograr el préstamo es la Ley de Empleo Público, una preocupante contrarreforma al Estado Social de Derecho que busca cercenar los derechos humanos y laborales de miles de personas. En primer lugar, busca crear un megaministerio para controlar todo el empleo público desde Casa Presidencial, por medio de un ministro puesto a dedo cada 4 años, convirtiendo la función pública en un botín político. Además, plantea serias restricciones a las convenciones colectivas, por no decir que las quiere eliminar. Por si esto fuese poco, esta ley busca congelar los salarios por los siguientes 12 años, más de una década. ¿Qué otras iniciativas planteó el gobierno para congraciarse con el Fondo Monetario Internacional? En general son propuestas altamente recortistas y regresivas. Impuesto al salario escolar, impuestos a los fondos de pensiones, congelamiento de plazas y pensiones, recortes masivos a instituciones que brindan servicios esenciales. Otra medida es la venta de la cartera de crédito de CONAPE. A pesar de que esta medida no fue aprobada de forma unánime por la mesa de diálogo multisectorial, el gobierno maniobra para decir que sí lo fue. Es increíble lo mucho que el gobierno está dispuesto a sacrificar de la educación del país a cambio de unos dólares. Como si no fuera mucho el descaro del gobierno, no se plantea prácticamente ninguna medida para combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscal, que ronda el 8% del PIB, casi igual al monto del déficit fiscal. Las propuestas se han presentado desde muchos sectores y organizaciones sociales que ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa han querido escuchar. Hoy el presidente Alvarado dice que la única salida es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué ignorar tantas propuestas para evitar este conflictivo préstamo? Estas negociaciones con el Fondo Monetario han sido poco transparentes
y es preocupante las implicaciones que pueda tener dicho acuerdo para la calidad de vida de la sociedad costarricense y para las instituciones que aseguran esa calidad de vida. No se vale jugar con el Estado social de derecho. Bueno, y en esta editorial que veíamos de la APSE se plantean algunas de las principales líneas políticas para enriquecer el debate de esta noche. Vamos a un corte comercial y regresamos con las dos secciones siguientes: comentarios de la opinión pública y los comentarios de los técnicos y especialistas que nos acompañan esta noche. UPEMA es la seguridad de que cuando salgamos del magisterio, por la razón que sea, tengamos con qué vivir el resto de nuestros días. Es una institución que es de nosotros los educadores y demás gente que trabaja en educación, que procura que tengamos seguridad de que vamos a tener toda la vida de qué vivir. Le agradezco que haya sido solidaria, le agradezco que haya cuidado mi capital, le agradezco que me haya tendido la mano cuando más lo necesitaba, le agradezco que de hoy en adelante me asegure que voy a tener algún dinero para poder tener una vida digna. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es exactamente el FMI? ¿Por qué han surgido debates políticos e ideológicos sobre la injerencia de esta entidad en la política de los diferentes países? Escuchemos a nuestros invitados e invitadas de esta noche en el siguiente mix de entrevistas sobre el tema. Durante los últimos meses se ha debatido sobre un nuevo préstamo del país con el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué es exactamente el FMI? ¿De qué se encarga esta entidad? Bueno, la historia del FMI es un poquito larga, data de 1944, los famosos acuerdos de la conferencia de Bretton Woods, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se estaba próximo a la derrota de Alemania por parte de los países aliados. Esta reunión que tuvo lugar en un hotel en Washington, en Estados Unidos, donde se confrontaron diferentes posiciones, básicamente dos posiciones, la de Estados Unidos, que lideraba un señor de apellido White, y la de Reino Unido, que era liderada por el famosísimo John Maynard Keynes, pero al final tendió a imponerse fundamentalmente la versión estadounidense, cosa comprensible, puesto que ya claramente Estados Unidos asumía una posición hegemónica. El Fondo Monetario Internacional funciona como un banco, pero no como cualquier banco, porque cuando uno va a pedir un crédito a un banco, pues claro, se fijan en la capacidad de pago que tiene uno, en el historial de crédito, pero no le dicen cómo tiene que vivir su vida, ¿verdad? Y lo que sí es distinto en el caso del Fondo Monetario Internacional es que el fondo se ha caracterizado por exigirle a los países la toma de decisiones en materia de política económica. Pero no todos los préstamos que da el Fondo Monetario son iguales. Hay diferentes tipos de préstamos. En particular, en Costa Rica, durante los últimos meses se habla de solicitar un instrumento de servicio ampliado, que es un préstamo condicionado. ¿De qué trata esto? ¿Cuáles son los diferentes tipos de crédito que da el Fondo Monetario a los países? El Fondo Monetario, igual que otros, por ejemplo, otros organismos como bancos multilaterales, etcétera, tiene diferentes mecanismos para prestarle plata a los países. En el caso del fondo, los mecanismos son distintos, sobre todo respecto a cuánto condicionan a los países a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Entonces el fondo tiene varios mecanismos. Recientemente Costa Rica aprobó un instrumento rápido de financiamiento que tiene muchísima menos condicionalidad. ¿Qué es la condicionalidad? Es hasta dónde hay que negociar con el fondo unas metas y objetivos en materia de política económica. Hay otros que son para países de bajo ingreso, para proporcionar apoyo a mediano
a mediano plazo con problemas prolongados de balanza de pagos, que ahí oscila entre 3 a 10 años, y ahí es donde están el servicio ampliado del Fondo Monetario como el SAP, o el servicio de crédito ampliado. En el caso de Costa Rica, este último que se está negociando es el de servicio ampliado del Fondo Monetario, que es de mediano plazo, es decir, tiene un plazo mayor para poderlo devolver. Bueno, pero siempre queda la pregunta, ¿el Fondo Monetario nos impone medidas, sí o no? Claro que impone. Y impone porque fue lo que indiqué al inicio. Este es un organismo que da cooperación, pero para mantener un modelo económico mundial. Yo creo que estuvo claro, o por lo menos yo lo tenía claro desde hace meses, que el fondo no exigía medidas específicas, pero el fondo sí pone metas, y eso es muy importante, yo quiero subrayarlo. El fondo nos impone las metas, y al imponer las metas nos impone prioridades, y esto yo creo que es fundamental decirlo, fundamental subrayarlo, ponerlo en negrita y con letra bien grandota. No nos exigen las medidas, nos ponen las metas. Y al ponernos las metas, pone los parámetros para evaluar las metas, y al poner los parámetros y definir las metas, nos define las prioridades. Que nadie se quite la responsabilidad acá. O sea, acá el gobierno tiene la responsabilidad de lo que se va a hacer, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de lo que se va a hacer, y sería bastante cómodo, creo, para algunos actores políticos llegar a decir, mira, no es que yo quería hacer esto, es que me lo impusieron. Es que el fondo, es que por el fondo no puedo. A mí me encantaría no hacer esta medida que afecta a la gente. Me encantaría, pero no puedo. Es una posición comodísima, y yo sí creo que la responsabilidad no hay que disminuirla ni en un milímetro. Las decisiones en materia económica que se van a tomar en estas próximas semanas y meses son responsabilidad directa de quienes fueron elegidos y elegidas para representarnos en la institucionalidad, y sobre eso tiene que caer también la responsabilidad de lo que están haciendo. Otro debate asociado al FMI es su fuerte carga ideológica, debido a que ha impulsado o ayudado a impulsar políticas de corte neoliberal en América Latina y otras partes del mundo. En particular, varios expertos y expertas señalan el papel que esta entidad ha tenido en conflictos políticos sociales en nuestro continente. ¿Cuál ha sido el papel del Fondo Monetario en la América Latina de las últimas décadas? ¿Será que ha cambiado en algo el FMI? El Fondo Monetario Internacional ha tenido una influencia significativa en América Latina, principalmente a partir de la crisis de los 80, donde comienzan una serie de ajustes estructurales. Y cuando hablamos de ajustes estructurales, ¿a qué nos referimos? Bueno, que pidió medidas muy, muy fuertes a nivel de la disciplina fiscal, prioridades en lo que son gastos sociales, reformas tributarias, y principalmente reformas, lo que hemos indicado, regresivas. No ha cambiado, por lo menos si yo me guío por lo que le estamos escuchando hablar a esta delegación del Fondo Monetario Internacional, con la cual Costa Rica está negociando en este momento. De acuerdo con lo que esta gente está diciendo, no han cambiado. Bueno, y la pregunta final sigue siendo, ¿necesitamos o no necesitamos un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Desde mi punto de vista, y lo hemos demostrado con un montón de alternativas, de soluciones, no requiere la cooperación del Fondo Monetario Internacional. Le daría un poco vuelta para poder responder en mis términos. Costa Rica necesita un acuerdo en materia de política económica en los próximos meses. La respuesta es sí, ¿con o sin fondo? Yo la pondría así: si el Fondo Monetario Internacional estuviera dispuesto a apoyar a Costa Rica en un esfuerzo centrado en reactivar la economía, generar empleos, combatir la pobreza, combatir la pandemia, combatir la desigualdad social,
Si el fondo estuviera dispuesto a apoyar esa agenda, bienvenidos. Qué maravilla que estén dispuestos a apoyarnos en eso. Si la agenda es esta agenda que nos están poniendo, no. Mejor no. Muchas gracias, pero no. Bueno, y agradecemos a nuestros invitados e invitadas por esas opiniones que nos han dado. Y además hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué opina de este debate sobre el Fondo Monetario Internacional. Escuchemos las opiniones del público. El Fondo Monetario Internacional es un órgano fundado en 1944 al final de la Segunda Guerra Mundial. Es una entidad cuyo fin es prestar dinero a sus países miembros, proporcionar asesoramiento y promover políticas para fomentar la estabilidad económica y reducir la vulnerabilidad a crisis económicas y financieras. Actualmente, esta institución cuenta con la presencia de 190 naciones. Aunque su objetivo primario puede considerarse muy noble, la verdad es que el FMI recibe críticas en todo el mundo por sus políticas. Para acceder a sus créditos, muchos países han tenido que modificar sus leyes para cumplir con las normas o expectativas del fondo, aun cuando eso implica afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esa es precisamente la principal crítica que recibe el actual gobierno de Carlos Alvarado, que busca acceder a un crédito de $1.750 millones. Para tener acceso a esos recursos, se deben realizar ajustes a mediano y largo plazo, tales como reformas fiscales. Entre las propuestas planteadas por el gobierno se halla la aprobación de una reforma a la Ley Marco de Empleo Público, incluir un nuevo impuesto al salario escolar, entre otras reglas que causan malestar o despiertan inquietudes entre la población. El otro tema de fondo es que el crédito que se solicita no es una solución a la creciente deuda pública, ya que se solicita más bien para financiar el pago de otras deudas de diferente origen. Le preguntamos a la gente si Costa Rica realmente ocupa un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ciertamente estamos mal. Necesitamos urgentemente, desgraciadamente nuestra economía no lo permite, pero lo necesitamos. Definitivamente sí. Es que eso viene de muy atrás, los gobiernos han desperdiciado mucha plata, entonces de ahí viene. Pues en realidad no lo considero porque nosotros tenemos muchos ingresos en lo que es divisas, con los puertos, exportaciones y todo eso. Lo que pasa es que hay muy mal manejo de los fondos, ¿no? Deberían de tomarlo, pero ayudar más a la pequeña empresa, que es la más necesitada ahorita. Volver a los trabajos, quitar el teletrabajo, que los empleados vayan a trabajar nuevamente para que la ciudad se vuelva a llenar de personas y todas las pequeñas empresas como la pizzería, como la Musi, como la McDonald's, todos volvamos a retomar la vía, pero si lo van a tomar para que los grandes se queden con todo ese dinero, mejor no. La verdad es que no lo necesita. Yo creo que con todo el dinero que recoge de nosotros los ciudadanos está más que suficiente. Sí, definitivamente ahorita como está pasando la economía del país tiene que hacerse, lo que tiene que ver es que se haga de buena forma, ¿verdad? No nada más quitándole a los pobres, sino también siendo tomando en cuenta también toda la riqueza que hay en Costa Rica. Entonces yo creería que sí es muy importante, pero de la mejor forma. Tal vez no por los desórdenes que ha hecho el gobierno, pero ellos se embarcan en eso, en hacer préstamos para hacer otras cosas peores, porque sacan el préstamo y no pagan con eso y después se embarcan otra vez con otro préstamo, entonces van dejando el país endeudado cada tiro más. De ahí yo pienso que no, porque de ahí muy bonito, ellos piden préstamos y le cobran eso al pueblo, ¿verdad? Entonces yo pienso que no. También le preguntamos a la gente qué es el Fondo Monetario Internacional. De ahí el Banco del Mundo, por decirlo entre comillas, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional es una institución mundial que creada precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para los países pobres, ayudarlos con la OEA y todas las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para que los países no quebraran o no entraran en los grandes problemas como Cuba y ahora Nicaragua y Venezuela. Brinda lo que son préstamos y creo que también subsidios para diferentes países como ayudas. En este caso creo que Costa Rica lo estamos pidiendo como un préstamo, ¿verdad? Igual como cualquier proceso económico en nivel de préstamo, ¿verdad? Se paga mucho interés y al final
no sé en qué momento Costa Rica va a poder pagar un préstamo de esa magnitud. Es lo que ayuda a los países, ¿verdad?, a que las economías fluctúen más fácilmente. También le consultamos a la gente si conoce las condiciones del crédito que Costa Rica solicita ante el Fondo Monetario Internacional. Nosotros debemos inyectarle capital al país. Desgraciadamente nuestros dirigentes no están capacitados para manejar este capital. Las condiciones las tiene la Asamblea, y todos los días cambia. O lo que acaban de hacer, presentar 300 mociones para precisamente no se dé el asunto con respecto al empleo público. No, en realidad ese paso que quieren dar es muy delicado, porque el gobierno no puede ir a agarrar eso que no tenemos. ¿De dónde vamos a pagar? No sé exactamente cuáles son las condiciones, ha habido como mucho dilema de ese caso, pues el gobierno da la información que para ellos es pertinente según ellos y en cierta forma creo que nos manipulan. Creo que se debería dar más información con respecto a eso porque creo que muchas personas pues no están del todo enteradas, ¿verdad? Yo creo que más bien está para que él ayude al país y para que más bien dé como más a la ciudadanía de acá que estar gastando dinero en cosas innecesarias o estar pidiendo dinero en otras compañías. Tomando las medidas más importantes de la mejor forma para no solamente ponerlo en impuestos y en todo lo demás, sino también trabajando todo lo que se puede hacer a nivel de Estado. No he tenido conocimiento, por las noticias que veo, de la gente dice que el país se hunde más por los préstamos que hace el gobierno, que tal vez no tiene esa necesidad, pero lo hacen para cubrir otras cosas, ni salen de las otras cosas y quedan con el préstamo hasta aquí. Bueno, sinceramente no sé, las condiciones no sé, pero en mi opinión yo sí siento que no sería bueno que hagan eso porque aquí a los que están afectando es al pueblo, ¿verdad? En especial a la gente, digamos, de clase media para abajo, ¿verdad? Ya conocimos las opiniones de la gente acerca del crédito que Costa Rica solicita ante el Fondo Monetario Internacional y las complicaciones que traerá este crédito ante la economía costarricense. Interesantes las percepciones de las personas que nos han regalado su opinión esta tarde. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última sección del programa esta noche, en la que nos acompaña don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda. Quédese con nosotros. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. ¿Solo el sector privado produce riqueza? No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Regresamos del corte comercial. Esta noche hablamos sobre el Fondo Monetario Internacional y para profundizar un poco más sobre este tema y recordando el planteamiento que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y ex vicepresidente senior del Banco Mundial, pues esbozaba en algún momento sobre el Fondo Monetario diciendo es que esta entidad, aunque nació con ciertos propósitos, a lo largo del tiempo ha inducido a políticas imperialistas y pro-neoliberales. Considerando esta enorme cantidad de debates que existen en torno al Fondo Monetario, pues queremos profundizar con don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda y economista. Don Fernando, ¿será que hay evidencia que indique que el Fondo Monetario, sus intervenciones realmente resuelven los problemas de los países, en particular realmente resuelven la pobreza, resuelven el déficit fiscal? ¿Hay evidencia seria al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues no, en realidad hay mucha crítica, ya desde hace muchos años lo del señor Stiglitz suma
a esas palabras que probablemente se han venido diciendo a lo largo del tiempo sobre cuál es el papel del fondo en estas cuestiones y el impacto de sus intervenciones. Y lo cierto es que en muchos casos probablemente ha profundizado algunos problemas sociales. El problema con el fondo es que se enfoca en medidas de estabilización, y las medidas de estabilización tienden a generar problemas de crecimiento en el corto y en el mediano plazo. Entre más profundas sean las medidas de estabilización y más fuertes, o sea, más de choque sean las mismas, la forma en la que se apliquen, pues más efectos adversos van a tener, y evidentemente para poder resolver algunos problemas como la pobreza y el desempleo, lo que se requiere es que las economías crezcan. Entonces, pues ha venido a participar en algunas intervenciones o hacer algunas intervenciones, pero no ha logrado resultados favorables, y eso pues es una experiencia que América Latina ha sufrido. Yo creo que el último de los países que ha pasado por eso es Argentina, y bueno, más bien ahora como que la intervención está cambiando un poco para tratar de evitar esos efectos adversos en el corto plazo. Y quizás como para que el público que nos escucha tenga claro qué son esas medidas de estabilización que promueve el Fondo Monetario, que Stiglitz dice promueven el neoliberalismo y tiene actitudes imperialistas, pero un par de ejemplitos nada más rápidamente para que la gente que nos escucha comprenda a qué se refiere con esas medidas de estabilización que promueve el Fondo Monetario. Sí, bueno, ha llegado a promover recortes de gasto muy severos, ¿verdad? En algunos casos recortando ayudas sociales o programas sociales, que son las que tienden a verse como accesorias en algunos casos, ¿verdad? Ha provocado también recortes o disminución de la participación del Estado en actividades económicas, propiamente disminuyendo la inversión pública, sometiendo a procesos de privatización a algunas empresas públicas, que básicamente no vino a resolver ningún problema más que convertir un monopolio público en uno privado, ¿verdad? O a crear las bases para establecer un gran monopolio privado o empresas muy fuertes, ¿verdad? En procesos que no fueron lo suficientemente participativos o que no se llegó a razonar si había una tercera solución, digamos, al mecanismo de los problemas de empresas públicas. No llegó a promover una reforma en los sistemas tributarios de carácter progresivo. Entonces América Latina siguió teniendo la misma brecha, por ejemplo, con países desarrollados en cuanto a impuesto de renta personal, ¿verdad? Y los mismos problemas de ingreso en términos tributarios. O sea, no se llegó a resolver esas cosas, y eso ha contribuido a incrementar los niveles de desigualdad que tenemos con otras regiones del mundo. Entonces, son intervenciones que pueden lograr algún efecto en el corto plazo, pero que tienden a generar, insisto, mayor dificultad de crecimiento en el corto plazo e inclusive sumar a la desigualdad en el largo plazo. Y don Fernando, ¿cree usted que este año, que además es año electoral, tenga futuro esas negociaciones con el Fondo Monetario? Digo, porque ciertamente el Fondo Monetario impone metas, y a partir de ahí los países asumen compromisos, pero el Ejecutivo y el Legislativo de ahí están proponiendo una agenda muy regresiva y sea como sea, las negociaciones ocurren entre ellos también. ¿Será que tendrá futuro? ¿Se querrán las fuerzas políticas comer el costo político de algo así, de una negociación de este tamaño durante año electoral? Yo estoy empezando a dudar de eso, y yo creo que la gente del fondo probablemente se dio cuenta de esa situación durante su paso por acá, porque en primer lugar no hay coincidencia en cuanto a las recetas, y si tuvieron oportunidad de ellos de conversar con alguna gente con visiones distintas, se dieron cuenta que todo el mundo tiene visiones diferentes. Si nosotros hubiéramos podido establecer un mecanismo de discusión social un poco más amplio y establecer algunas medidas, hubiéramos podido acercarnos al fondo y plantearle una propuesta de plan muy propio, muy particular, digamos, construido de una manera distinta, y ellos probablemente hubieran podido aceptarlo. El problema aquí es que hubo procesos de diálogo que en el caso del gobierno no culminó en
digamos, en una agenda de proyectos importantes, algunas cuestiones muy cosméticas, algunas declaraciones muy bien intencionadas, pero sin mayor contenido, ¿verdad? Y en el caso de la propuesta de discusión dentro de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, pues al final no se socializaron las conclusiones, o al menos no hubo una presentación, digamos, amplia a la sociedad. Entonces perdimos esa oportunidad y yo creo que en la Asamblea se están dando cuenta de que para poder lograr impulsar algunos proyectos van a requerir invertir capital político y yo no sé si los partidos están dispuestos a hacer eso. Entonces aquí es donde empieza a generarse la duda, ¿qué tanto desgaste podrían asumir los partidos para poder generar ese proceso? ¿Y qué podrían proponer como alternativas? Ya los partidos no están discutiendo opciones, no están acercándose a esos procesos de diálogo, participaron en el del gobierno como oyentes, pero están reiterando propuestas que en realidad no son, digamos, las que todo el mundo está proponiendo. Hay alternativas que no han sido consideradas y yo creo que eso va a complicar mucho el panorama, ¿verdad? Y además hay que tener en esto un cuidado importante, porque mucha gente se ha concentrado y ha vendido la idea de que no tener un acuerdo con el fondo podría ser muy perjudicial. Para mí es más perjudicial firmarlo y no cumplirlo. Entonces, en ese sentido, preferiría no tenerlo y buscar alguna alternativa o pausarlo y ponerme de acuerdo socialmente entre todos los actores para ver qué podemos hacer, poniendo todos algo sobre la mesa para poder lograr un acuerdo, que la Asamblea salga con alguna cosa ahí a medio camino y finalmente terminemos quedando mal. Entonces, es un tema también que hay que poner sobre la mesa para valorar. Muchísimas gracias a don Fernando por haber sacado estos minutitos y aportarnos este punteo que creo que vale bastante la pena. Muchas gracias entonces, don Fernando, y gracias a el resto de invitados e invitadas de esta noche. Hemos llegado al final del programa, doña Saray. Así es, Sofía. Agradecemos a todos los que nos acompañaron esta noche en el programa, a todos los participantes. Y los esperamos pues en el próximo programa desde la otra acera. Buenas noches y muchas gracias. Nos vemos pronto.